Ahorita Nacional de la Unidad Revolucionaria, y lo acompaña también en este caso nuestro presidente del PRI estatal, Alfonso Elías, a quien les pido un fuerte aplauso. Gerardo Ceja, que pues muchos lo hemos conocido porque es una persona muy dinámica en los medios de comunicación. Él es el dirigente aquí. Y su señora esposa, que ya se encuentra por la parte de atrás. Y obviamente también nos acompaña alguien que queremos mucho siempre, a nuestro líder moral, Francisco Bojorquez Munay. Nos acompaña también Juan Díaz, setemista de corazón y de la FEDSE. Bueno, con ello yo quiero decirles que vamos a pedirles un pequeño espacio. Ya Abelardo me dijo que sea muy reducido, porque es mucho lo que tengo que darles a las gentes, y en ese sentido no quiero yo ampliar más mi participación y darle, aparte de la bienvenida una vez más a Sonora, a su casa, aquí en la CTM, igual para el presidente de nuestro partido, cederle el uso de la palabra a don Humberto, y bienvenido una vez más. Muchas gracias. Muy brevemente y muy agradecido por la paciencia de aceptar esta interrupción. Pero es que hoy es un gran día para los periodistas. Hoy, aunque sea una fecha de carácter luctuoso, pero de alguna manera nos sirve para conmemorar la figura de Plutarco Elías Calles. Todos quisiéramos celebrar nada más los nacimientos, pero los países tienen otra manera de cuidar sus efemérides. Y don Plutarco merece tanto se recuerde su nacimiento como su fallecimiento. Él es el fundador del partido más importante de América Latina. El hecho que ustedes estén en estos módulos aprendiendo muchísimo del hacer política, no cabe duda que lo más importante de la política tiene que ver con los partidos. Solamente aquellas sociedades, yo diría casi ignaras, que piensan que la política puede ser suprimida y los partidos también, son capaces de no entender la trascendencia. Yo quiero decirles que en la fundación del Partido Nacional Revolucionario en 1929, después del asesinato de otro gran sonorense, Álvaro Obregón, marcó un antes y un después en este país y en América Latina. Pocos recuerdan o saben, pero la figura de Plutarco Elías Calles fue reconocida a nivel internacional, e incluso un autor argentino que muchos de ustedes recordarán por un famoso libro que se llama El hombre mediocre, definió a Plutarco Elías Calles como el estadista más importante de su época. Basta recordar que él fundó las dos instituciones que le dieron la estabilidad política y económica a este país. La política a través del Partido Nacional Revolucionario y la económica a través del Banco de México. No hay en nuestra historia, tal vez exceptuando a Benito Juárez, ningún mexicano que haya podido crear tal tamaño, magnitud y calidad de instituciones. Gracias a ello, y por primera vez, como lo señaló en su último informe presidencial Plutarco Elías Calles, por primera vez México logró trascender lo que algún historiador llamó el siglo de caudillos, y lo que muchos recordamos con tristeza, porque en el siglo XIX perdimos una parte tremendamente importante del país, pero logramos con Plutarco Elías Calles tomar el camino de las instituciones. Y repito, la más importante, porque en ella se cimenta la estabilidad y la democracia del país, fue el Partido Nacional Revolucionario. Muchos piensan, de manera un poco superficial, que cuando llega Lázaro Cárdenas a la presidencia de la República, el rompimiento era un rompimiento de carácter ideológico, programático y personal. Yo coincido con aquellos historiadores que simple y sencillamente asumen que el maximato, que tuvo una razón histórica de ser, y que Plutarco Elías Calles cuidaba la criatura que había salido de su cerebro y de su emoción política, y por eso tenía que estar de alguna manera presente en los acontecimientos políticos y partidistas. Pero hemos dicho, para quienes estudiamos algo de la filosofía política, que si quisiéramos hacer un ejercicio muy rápido de lo que es la dialéctica histórica, ustedes ocupan como sonorenses dos partes de esa dialéctica.
Obregón, sin duda, un antes, sin el cual era imposible pensar lo que seguía. La pacificación que logró ese gran general Obregón era fundamental e indispensable para que llegara la etapa de Plutarco Elías Calles. Él y lo que tuvo que ser el seguimiento a la política durante un tiempo, a la larga dieron paso a otro mexicano, ya no sonorense, que era Lázaro Cárdenas. Pero no es un problema de personalidades, ni vamos a hacer los priistas un conflicto de la historia entre hombres grandes. Para nosotros, la figura de Plutarco Elías Calles siempre la habremos asociar con el Partido Nacional Revolucionario. Y esa dialéctica que hizo que de nacional revolucionario pasara a la Revolución Mexicana y ahora orgullosamente revolucionario institucional, dice el historiador Enrique Krause que es hacerle un homenaje a las palabras, porque pudimos demostrar que se puede ser revolucionario y se puede ser institucional. Yo los felicito por esta participación tan atenta y felicito a quienes tienen esta capacidad de exposición y esta capacidad de organización y les deseo el mejor aprovechamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, nos despedimos y bueno, le vamos a ceder la palabra a nuestro líder moral. Papacho, que hable Pacho. Me da mucho gusto estar con don Humberto, porque don Humberto y yo convivimos 4 años juntos en México. Estuvimos en el Senado. Yo desde entonces me maravillaba, sentado en mi asiento, escuchando las intervenciones de don Humberto. Siempre sabias, siempre inteligentes, siempre marcando rumbos. Para mí, después de analizar muchos personajes que yo conocí en México, inteligentísimos, pues estaban allá, creo que me di cuenta que había uno que brillaba más. Era precisamente mi gran amigo don Humberto Roque Villanueva. Yo recuerdo que siempre estaba pendiente yo en mi asiento. Cuando había un asiento desocupado cerquita de donde estaba don Humberto, arrancaba corriendo y lo ocupaba yo, porque luego nos poníamos a platicar. A veces estaba el orador hablando, pero yo y don Humberto estábamos platicando muy a gusto. Y comentábamos muchas cosas. Entonces, en aquel entonces decíamos, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nuestro partido? El partido está ganando las presidencias municipales y las gubernaturas, y la joya de la corona que era la presidencia de la República no la ganaban. ¿Qué pasa? Don Humberto, necesitamos analizar eso. Algo tiene que pasar. Y le dije un día a don Humberto, ¿sabe lo que pasa, don Humberto? Que creo que falta la miel del Ponteduro. Y me dice don Humberto, ay carajo, espérame tantito, me dice. ¿Y qué es Ponteduro? Tiene muchas interpretaciones. Y no, la siguiente semana que fui, le dije, don Humberto, esta es la miel del Ponteduro. ¡Pum! Le puse un Ponteduro encima de su escritorio. Y así fue la vida de nosotros, una vida alegre, que nos hicimos muy amigos. Yo conviví 4 años porque Eduardo Bush convivió los otros 2. Y yo conviví esos 4 años y me hice gran amigo hasta de los panistas, me hice amigo de los perredistas, de Chucho Ortega, de todos esos me hice amigo yo. A eso fui a hacerme amigo. No fui muy brillante como Humberto en la tribuna, pero sí fui muy brillante para buscar amigos. Don Humberto, yo le quiero decir una cosa, que a insistencia, muy principalmente de mi líder, que ahorita está afuera, como ya le expliqué dónde está, no pudo estar aquí Javier Villarreal. A insistencia de él, a insistencia de Héctor, de Vicente fue el que más insistió, creamos una versión de la propia vida mía. Una vida, como dice, contraste de una vida